también, primero, condiciones que debo de tener en cuenta. Que los caudales que se distribuyan en cada uno de los difusores estén repartidos de manera uniforme. Debo de calcular las pérdidas de carga, ¿ya? Esta semana justo veíamos con abastecimiento pérdidas de carga en elementos, por ejemplo, en válvulas, por ejemplo, si hay difusores, si hay codos, si hay T, etcétera. Todos esos elementos suponen una pérdida de carga y eso se debe determinar, se debe calcular, ¿sí? Tanto en las tuberías como en las pérdidas menores. Una vez que yo calculo en Excel estas pérdidas de carga, también hay pérdidas por cambios de densidad en condiciones de pleamar, que es cuando la marea llega a su nivel máximo. Debo de asignar estas pérdidas al modelo, ¿sí? Porque en EPANET no es que me permita agregar un elemento y calcular esa pérdida, sino que la calculo aparte y después me la llevo al modelo. Luego, recalculo esas pérdidas con Excel y obtengo unos nuevos valores de caudales, hago como una especie de iteración, y luego asigno las pérdidas y simulo. Con eso voy a obtener un caudal de salida, y voy a mirar si ese caudal que sale del emisario es correcto o no. Si no es correcto, tengo que variar la altura en cabecera y volver a recalcular las pérdidas. Si ese caudal es correcto, voy a mirar las presiones. Primero, que las presiones en el emisario sean positivas y que las velocidades del tramo difusor sean mayores que 0,6, que es la velocidad mínima, y que en los tramos difusores sean menor que 5 metros segundos, ¿sí? Si esto no se cumple, tengo que rediseñar nuevamente el tramo difusor, ¿sí? Entonces, esto es un problema aquí. Miren, ¿por qué? Porque al momento de que me dice, mira, si no te cumple la velocidad de diseño, o sea, si no están bien distribuidos los caudales, tienes que volver a rediseñar el tramo difusor. ¿Qué supone rediseñar el tramo difusor? Que eso es un dolor de cabeza, porque el tramo difusor, si tú lo vuelves a rediseñar, tienes que volver a calcular el número de difusores, la distancia, y cuando tú haces eso, tienes que volver a calcular el modelo de dispersión, porque ahora tienes o más difusores o menos, tienes que volver a calcular las concentraciones mínimas en la playa, volver a determinar todos esos parámetros. Entonces eso es un dolor de cabeza, créanme, porque si no te sale el hidráulico, tienes que volver atrás. Y así. Entonces tienes que estar un poco de atrás para adelante, hasta que los sistemas converjan y se encuentre tanto bien diseñado hidráulicamente como, ¿cómo se dice? Como el modelo de dispersión. Entonces, como anécdota, por ejemplo, los docentes que me ayudaban con este diseño me decían, ¿sabes qué, Carlos? Lo que nosotros hacemos cuando hacemos esto, a nosotros nos mandan ya el modelo de dispersión, ¿ya? Y nos dicen, aquí está, ahí está el modelo, calculen hidráulicamente y resuelvan. Vean cómo lo hacen para que todo funcione y que no nos cambie el modelo de dispersión. O sea, no me cambien el tramo difusor porque con eso me cumple. Entonces van y tienen que hacerlo. O si no, le dicen, no, mira, me cambió los difusores, ellos tienen que volver a recalcular todo. Entonces, era un poco complicado esa parte porque tienes que volver para atrás, volver hacia adelante, volver hacia atrás, y es un poco así. Bueno, entonces, si todo esto se cumple aquí, perfecto, llegamos a esta pregunta. ¿Es necesario o no utilizar sistemas de bombeo en el emisario? ¿Por qué? Porque tú tienes que mirar las presiones en el modelo. Si el modelo tiene las presiones suficientes para garantizar que se vaya a impulsar correctamente todo ese flujo, tú dices, bueno, no uso bombas, o sí uso bombas. Si no uso bombas, créanme que es lo mejor que puede existir. ¿Por qué? Porque ustedes dicen aquí, ¿sabes qué? No uso bombas y ya está. Emisario dimensionado, yo terminé. Lastimosamente, como dicen por ahí, solo pasa en novelas, esto no suele suceder en la vida real, hay que colocar bombas. Y eso es lo que tú analizas con EPANET. Tú dices, bueno, ¿sabes qué? No me alcanza la energía, no tengo energía suficiente, la piezométrica no cumple, entonces vamos a calcular bombas. Calcular bombas es otra historia acá. Esto es otra fase que es muy importante y es una de las más complicadas en el proyecto porque, primero, tú tienes que determinar una cámara, un volumen de cámara, qué tan grande va a ser, cuáles son sus dimensiones, luego tienes que colocar el tipo de bomba, el número de bombas, saber cómo van a operar, si opera una, si operan dos, si operan tres, a qué caudal, a qué altura. Luego proponer un sistema de regulación, que una se apague, que una se encienda, que luego la otra se apague, que la otra se encienda, tratando de que todas funcionen de manera simultánea para que cuando pasen 10 años todas tengan el mismo tiempo de funcionamiento, ¿ya? Entonces vas así, iterando un poco el funcionamiento y luego
Parámetros importantes de bombas. Cálculos de rendimientos, que básicamente están en 70-80%, cálculos de potencia, cálculos de velocidades de giros, y eso te permite a ti determinar con el valor de potencia multiplicado por la tarifa eléctrica los kilowatts horas que consumen las bombas. Entonces tú tendrías un costo del sistema de bombeo. Entonces ahí también tú tienes que volver a proponer cosas, porque tú dices, bueno, ¿qué sistema de bombeo es más económico? Si uso 2 bombas grandes o 3 bombas pequeñas. Si uso 4 bombas o uso 3. Si uso, depende de eso. Si son más bombas, la cámara de aspiración es más grande. ¿Ya? Entonces, todo eso tengo que ir mirando y definir un sistema de bombeo adecuado y correcto. Y sobre todo que le guste al profesor, porque te va a decir, no, Carlos, no me gusta que pongas 2, pon 3. Entonces, otra vez tienes que volver a diseñar. Entonces, esas suelen ser fases un poco complicadas para definir un modelo. Entonces, bien, además de requerir esa parte inicial de bombas, yo les decía que cuando uno hace un análisis con bombeo, uno entra a una fase de análisis transitorio. Todo esto de acá es análisis en régimen permanente. Ojo, todo esto que hicimos acá es análisis en régimen permanente, que básicamente es cuando no existen variaciones del flujo, tanto en caudal como en presión. Pero si las bombas se apagan o arrancan, empieza un fenómeno transitorio, que comúnmente se llama golpe de Ariete. No sé si han escuchado por ahí el golpe de Ariete, que es una oscilación en masa. No sé si lo escucharon ya, el golpe de Ariete, ¿cómo es? Por ahí. Con un sí o un no me basta, para ver si lo explico o no. Sí. Sí, perfecto. Ok, chévere. Ya, entonces el golpe de Ariete se produce en paros de bombas, por ejemplo. Pero tú dices, bueno, ¿y ese golpe de Ariete qué tanto daño hace? ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Me va a comprometer o no el sistema? Entonces eso tienes que evaluarlo y ver cómo se comporta ese golpe de Ariete en tu emisario, si lo va a afectar o no, si lo va a romper, si va a generar presiones negativas, excesos de presiones. Entonces todo eso lo compruebas. Y luego aquí tú miras, bueno, te haces la pregunta, ¿existen sobrepresiones? Quiere decir incrementos de las presiones normales o depresiones que son por debajo de la presión cero. Si no hay depresiones o sobrepresiones, nuevamente perfecto. Créanme, porque ustedes dicen, bien, ya está, dimensioné mi emisario y se acabó esta historia. Nuevamente, no pasa eso. Lo que va a pasar es que sí existan sobrepresiones o depresiones y van a tener que diseñar un sistema de protección. ¿Ya? Este sistema de protección que se diseña, ustedes deben de tener en cuenta elementos a instalar. Pueden ser calderines, pueden ser chimeneas, pueden ser ventosas o algún elemento que te permita disipar esas sobrepresiones o esas depresiones. Entonces eso tienes que evaluarlo también, ver qué elementos tú colocas aquí para finalmente, una vez que tú cumples con el diseño hidráulico, con el sistema de bombeo, con el análisis transitorio, todo está ok, perfecto, tenemos el emisario. ¿Sí? Seguimos. Ahora, como yo les dije, diseño hidráulico lo hacemos en régimen permanente con EPANET. Entonces en EPANET vamos a modelar el emisario. Miren, EPANET es un programa de cálculo para redes de agua a presión, es de dominio público y también fue hecho por la EPA, por la Agencia de Protección de los Estados Unidos, y tiene diferentes aplicaciones, diseños de redes, calibración de modelos hidráulicos, análisis de calidad de agua, simulaciones, etc. Esto es EPANET, lo que está al lado derecho, lo que vemos aquí, es un simulador. Es un simulador de redes, se colocan nudos y ustedes van determinando todos esos valores que mencioné anteriormente. Bien, EPANET. Esto es el emisario, ¿ya? Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos una cámara de aspiración, una entrada al punto del mar, una longitud muy extensa, que aquí no está a escala, y aquí eran todas esas boquillas, todos esos tramos difusores. Yo les decía que íbamos a tener 15 boquillas. Esas boquillas que están ahí son estas de acá, son estas válvulas, son estos difusores, ¿sí? Tienen aquí un elevador y esto se conoce válvula pico de pato, ¿ya? Es una especie de triángulo que cuando tienen una presión de trabajo, estas se abren. Si no se cumple con una presión, no se abren, ¿ya? ¿Cuál es la intención de esto? Miren, lo voy a ver cómo lo represento aquí. No sé, aquí está el elevador, por ejemplo, y aquí está la válvula pico de pato. Perdón que no me salió bien. Pero bueno,
aquí tiene que cumplirse una presión mínima. Ya, ese es el parámetro de diseño, aquí. Debo de cumplir presión mínima. Si no hay una presión mínima, no se abre. ¿Cuál es la intención de esto? De que si yo tengo una presión muy baja, no se me introduzca agua salada del emisario. ¿Ya? Que no se produzca ese fenómeno de intrusión salina. Entonces, yo tengo que tener una presión lo suficientemente grande para que éstas se abran y empiecen a descargar. Si la presión baja, que es cuando el sistema se detiene, las válvulas automáticamente se cierran. ¿Ya? Entonces, ese es el funcionamiento que tienen estas válvulas de aquí. Y aquí yo tengo que calcular varias pérdidas de carga. Por ejemplo, por derivaciones, por reducciones, por salinidad, por los difusores, las tuberías, etc. ¿Sí? Entonces, más o menos, este es el esquema. La tubería con los elevadores aquí. ¿Sí? Bien, seguimos. Una vez que yo he colocado al modelo tanto los diámetros que voy a utilizar, los diámetros de los elevadores, el caudal de salida de la cámara, yo tengo que mirar varias cosas. Primero, el caudal. Que el caudal sea el caudal con el que yo estoy diseñando el emisario, ese caudal futuro de 25 años. Tengo que mirar que los caudales se distribuyan uniformemente, eso me dice la norma. ¿Sabes qué? Tú tienes que distribuir todo de manera uniforme. Esto está en litros segundos, pero si ustedes ven, aquí dice 83 litros segundos y acá dice 66, 68. Entonces no es uniforme la descarga. Acá tengo 83, acá 60. Entonces estoy descargando más agua en estos primeros tramos. ¿Qué ocurre? En estos primeros tramos va a existir un mayor desgaste por erosión, al existir un mayor funcionamiento de estos caudales que de estos. Yo les decía que las velocidades tienen que ser mayores que 0,6. Acá tengo 0,47, 0,3 y 0,16. Entonces hay sedimentación. Al haber sedimentación, se va a taponear el emisario y no va a descargar en todas estas boquillas. ¿Sí? Entonces, desde ahí estamos mal. O sea, tenemos un problema ya en el emisario y por lo tanto hay que rediseñar nuevamente. Entonces, todo ese tramo difusor va a quedar de la siguiente forma. Inicialmente era una sola tubería de 800. Pero tú tienes que hacerlo en una especie de telescopio. Vas reduciendo sección para generar un incremento de velocidad en esos últimos tramos. Ese incremento de velocidad se ve representado acá. Las velocidades aumentaron en estos últimos tramos, pasaron de 0,6 a valores cercanos al 1, y obtenemos que la velocidad aquí en los difusores está entre 2 y 5, que es lo que me dice la norma. Entonces estamos ok. Y que acá, en este tramo difusor, están entre 0,6 y 3 metros. ¿Sí? Aquí están todos los números de difusores y esta es un poco la distribución de velocidad. Es claro porque a medida que pasa, tengo menos caudal y por tanto tengo menor velocidad de paso. ¿Sí? Entonces, lo que yo debo garantizar es que no pase esta línea de aquí, porque eso sería un valor menor que 0,6. ¿Sí? Entonces, hasta aquí estoy ok. Ahora, yo tengo que prediseñar una cámara de aspiración. ¿Sí? Yo les decía que el emisario se conecta con una cámara. ¿Qué debo mirar? Primero, debo de mirar qué bombas voy a usar. Son bombas para agua residual, porque tienen igual ciertas partículas que pueden generar desgaste en los álabes. Esta es la conexión de alcantarillado que viene del efluente, es una tubería de 800 milímetros. Tengo que colocar aquí una cámara. Esta cámara lo que tiene es una cámara lo que hace es evitar que el flujo sea muy turbulento, ¿sí? Lo que hace el flujo es que llega aquí y choca con estas paredes para ralentizar el flujo. ¿Por qué? Las bombas, al existir esos vórtices, pueden aspirar aire. Entonces la idea es de que el flujo se ralentice. Se ralentiza el flujo y se puede aspirar. Esto es vista en planta. La idea es colocar 3 bombas que cada una impulse 350 litros segundos, más una bomba de reserva. Ya están 3 bombas operando más una de reserva. Entonces tú tienes que dimensionar todas las partes de la cámara, toda la estructura, los sensores de niveles, que cuando llega a un nivel máximo las bombas arranquen, cuando llega a un nivel mínimo las bombas paren, etc. Colocas todo el esquema, los sistemas de válvula que deben de llevar, etc. Ahora, para seleccionar una bomba tú debes de ir a un catálogo, tú debes ir a un fabricante y el fabricante te va a decir, mira, yo tengo todas estas bombas, ve cuál te sirve.
Entonces tú tienes que mirar las curvas motriz. Esto es una curva motriz de bomba. Una curva motriz lo que tiene es en el eje Y una altura y en el eje de las X tiene el caudal. Las bombas se seleccionan en función del rendimiento. Si el rendimiento está entre el 70 y 80% es bueno. Si es malo, no la usas, buscas otro catálogo, otro modelo de bomba que se ajuste a tus requerimientos de caudal y altura. Ese es el par de diseño, caudal y altura. Y en función de eso miras la potencia y el NPCH, que es para mirar si las bombas cavitan o no, que ese es otro fenómeno que puede suceder. Ahora, yo les decía que teníamos 3 bombas, por lo tanto, esas bombas tienes que pasarte esas curvas motrices a Excel y simularlas, o sea, ver un poco cómo funcionan las 3 bombas, ¿ya? Porque están funcionando en paralelo, cada una se divide el caudal, 350 litros cada una, entonces tú miras tu curva resistente. Aquí hay 2 curvas. Curva motriz, que es la curva de la bomba, y esta curva acá es la curva resistente, o sea, la curva del sistema, ¿ya? Son diferentes. Tienen que coincidir. En el punto que coinciden es el punto de funcionamiento. Quiere decir que para este caudal basta con una bomba encendida. Para este caudal necesito 2. Para este caudal necesito 3 bombas operando para garantizar una presión y un caudal. Bien. Para no entrar a detalle, se compararon diferentes modos de regulación de bombas para obtener sobre todo los costos, porque yo les decía a ustedes, coloco 2, 3, 4 bombas, cuánto va a costar, cómo van a operar, arranco 1, arranco 2, arranco 3. Entonces, eso lo defines, ves que te posiciones sobre el punto de funcionamiento y sacas un costo, ¿ya? Ahora, estos costos del sistema de bombeo van a cambiar. Si ustedes saben, el nivel oceanográfico varía. Ustedes ven que a veces dicen, bueno, estamos en bajamar, estamos en pleamar, se aumenta el nivel de marea, disminuye. Entonces, cuando aumenta, se aumenta la profundidad de vertido. Ligeramente, pero se aumenta. Entonces, la curva resistente cambia y el funcionamiento de las bombas va a cambiar, ¿sí? Entonces, al tener que impulsar flujo a otra presión, tienen que incrementar el consumo de energía. La potencia se incrementa, por lo tanto se incrementan los costos en condiciones de pleamar. O sea, cuando hay esa mayor profundidad de vertido, para cumplir con esa presión mínima, para que esas válvulas de pico de pato abran, tengo que proporcionar más energía, ¿sí? Y por lo tanto, mayor consumo. Entonces, esto es para ver un poco la variabilidad de consumo de energía bajo esas condiciones. Ahora, finalmente, yo les decía que cuando yo tenía un análisis hidráulico, yo debería también mirar el análisis en régimen transitorio, que es el golpe de ariete, o sea, cuando las bombas se apagan, cuando las bombas se prenden. ¿Qué ocurre en el sistema? Entonces, esto se hace con Allievi. Allievi es un software que te permite simular ese fenómeno transitorio cuando hay paradas de bombas, arranques no programados, cierres y aperturas de válvulas que no se programan, que se cierran bruscamente, y roturas de tubería. Ver cómo se comporta la red si se rompe un tubo, ¿ya? Entonces, este sistema de Allievi es un modelo dinámico, inercial elástico, que considera la inercia del fluido y también la elasticidad de las tuberías, ¿ya? Por ejemplo, tú colocas un valor de tubería, por ejemplo, si es PVC, si es polietileno, si es acero, si es concreto, para cada material vas a tener un diferente fenómeno transitorio. Hay materiales que son más elásticos, menos elásticos, y bueno, Allievi se basa en un método de las características que lo que hace es resolver un sistema de ecuaciones en diferentes instantes de tiempo, ¿sí? Pero bien, no entramos a detalle. Yo les indicaba a ustedes que esto es un fenómeno transitorio, generalmente ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando se produce un paro de bomba o se produce un cierre de válvula brusco. Como vemos acá, en esta primera parte del video, obviamente en esta zona hay un exceso de presión, ¿ok? Hay un exceso de presión ahí que lo que hizo fue que estalle la bomba prácticamente, que estalle la tubería, ¿sí? Ahí. Entonces eso es ocasionado por una rotura de tubería, por un fenómeno transitorio. Lo que hace es que cuando hay ese exceso de presión, simplemente las tuberías explotan, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre en sobrepresiones. En cambio en depresiones lo que ocurre es esto, de que las tuberías se achatan, o sea, se chupan totalmente y quedan así muy pequeñitas, porque hay un proceso también de cavitación, básicamente es depresiones, cuando
llegan a presión negativa, lo que hacen las tuberías es que se chupan de esa forma. Y eso ocurre con un fenómeno transitorio, ¿sí? Entonces, por eso es un tema de análisis importante dentro de los sistemas de bombeo, el tema en régimen transitorio, ¿sí? Entonces, aquí se usa otro software, ya no estamos en EPANET, ahora estamos en Allievi. Esto básicamente es el esquema del emisario, o sea, de cómo yo represento el modelo, ¿sí? Es un modelo parecido, pero las propiedades son distintas, porque en régimen permanente yo no considero las propiedades de elasticidad de las tuberías, ni las propiedades del flujo, etc. Yo estoy considerando todos esos elementos aquí, la celeridad, la velocidad de la onda, y voy a simular estos paros de bombas. ¿Qué ocurre cuando las bombas paran? ¿Qué ocurre cuando las bombas arrancan? Y ya coloco las válvulas, coloco otros elementos más, ¿sí? Entonces, bien, tengo 3 bombas operando, estas son las dimensiones, me simulan la cámara de aspiración, aquí como que el flujo sale de la cámara, este primer tramo, el segundo tramo y el tramo de los difusores. Y aquí, como ustedes ven, aparecen otros parámetros muy distintos. Por ejemplo, de las bombas, a qué altura operan, a qué caudal, la velocidad de rotación, la velocidad nominal. Hay un parámetro muy importante en las bombas que es la inercia, o sea, la inercia es como la masa de esa bomba, qué tanto voy a perder en el fenómeno transitorio por esta inercia. Tengo parámetros de tuberías, que este es un parámetro que se llama celeridad, ¿sí? Que es como la velocidad de la onda en esa conducción. Y esto se determina con un montón de parámetros que están acá, que son densidad, las propiedades del material, etc. Y bueno, una vez que yo asigno las longitudes, los espesores, la celeridad y la rugosidad a las tuberías, yo puedo empezar a simular, ¿ya? ¿Qué voy a simular? A ver, yo voy a simular aquí, si no me equivoco, déjenmelo acá, voy a simular un paro de bombas. Yo lo que voy a hacer es que las bombas paren. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Se fue la luz, todas estas bombas van a parar. Y voy a ver cómo se comporta el emisario, ¿sí? Entonces aquí hay un video, miremos. Primero, vamos a explicar lo siguiente. Esto de aquí, que está de color azul, mucha atención. Esto que está aquí de color gris es el mar, ¿ya? Aquí yo estoy simulando el mar. Esto que vemos aquí abajo, todo esto de aquí es el perfil vertical. O sea, quiere decir donde está la roca, donde está la arena, todo esto. Esta es la entrada de la cámara, aquí está el emisario submarino, aquí empieza, desde la cámara de aspiración, y el emisario va apoyado aquí. Toda esta es la tubería. Esto de color celeste es el mar, y esto de color azul es la línea piezométrica, que es el nivel de energía que tiene la bomba. O sea, en régimen permanente, la bomba funciona así, me está entregando esta presión. Vamos a ver. Entonces, yo voy a arrancar la simulación, y si no me equivoco, yo le indiqué al modelo que en el segundo 10, las bombas paran. Aquí hay un cronómetro, en el segundo 10, si no me equivoco, las bombas paran. Bien, sí, el sistema para. ¿Qué ocurre? Las presiones caen de la piezométrica, se genera un choque con los difusores, retorna la onda de presión, choca con las bombas, y nuevamente el fenómeno transitorio vuelve hacia las válvulas, ¿ya? Bien, ¿qué conclusiones me permite obtener esta? ¿Sí? La conclusión estaba acá. Este es el perfil también, aquí todo esto. ¿Cuáles son los problemas en régimen transitorio? Sobrepresiones y depresiones. Toda esta zona de aquí está con depresiones. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el perfil vertical está apoyado acá, en esta parte superior. Entonces, todo esto es presiones negativas. Aquí donde se fue la línea de depresión, esta parte de aquí está en depresiones. Solo esta parte, la de acá está bien. Entonces, tenemos un problema aquí en esta zona inicial. Tenemos un problema de depresión. ¿Por qué? Repito, porque la línea de presión está debajo de esta línea de la topografía del terreno. Entonces tenemos depresiones. Quiere decir que la presión que tiene el flujo está por debajo de 0. Está aquí en valores de -5. Entonces, ¿qué ocurriría en estos primeros 600 metros de tubería? Se produciría ese fenómeno de aplastamiento, que la tubería se va a achatar en ese paro de bomba. Entonces es crítica esa situación. Entonces, ¿qué hacemos?
Vamos a ver. Eso fue parando las bombas. Ahora, yo digo, bueno, ¿qué ocurre si yo paro las bombas? Y después de eso llega nuevamente la luz, por ejemplo. Se había cortado la luz y a los 30 segundos llega y las bombas dicen, ¿saben qué? Nos activamos otra vez y nos encendemos. Entonces, miren, nuevamente, vamos a ver otra simulación. Segundo 10, las bombas paran. Ojo con eso. Entonces la línea piezométrica cae. ¿Por qué? Porque ya no entrego energía. No entrego energía, el sistema se paró, las ondas de choque llegan. Esta es la velocidad real con la que viajan. ¿Ya? Ojo con ese dato. Miren, esto pasa muy rápido. El fenómeno transitorio es muy largo, es muy rápido. Porque mira, aquí hay casi 2 kilómetros de red. Entonces miren con la velocidad que la onda viaja. O sea, la onda viaja súper rápido. ¿Sí? Estábamos hablando de 190 metros segundos, más o menos. En este instante, las bombas arrancaron. Segundo 30. Ojo que yo les dije, segundo 30, las bombas arrancan. Miren qué ocurre con la línea de energía, con la piezométrica. Aquí, arrancaron las bombas, la piezométrica aumenta. Entonces, ahora existen ligeras sobrepresiones. Si ustedes ven, las presiones cambian. Y hay un fenómeno transitorio que va y viene, va y viene, va y viene, y que logra disiparse con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, la energía nuevamente se calma, o sea, de esos choques, y se logra disipar, ¿ok? Entonces, acabó el fenómeno transitorio como en 1 minuto con 20, ¿ya? Entonces, ahora tenemos un problema, tenemos ese problema aquí. Paro de bombas genera depresiones, y sobrepresiones cuando se generó el arranque, ¿ya? Entonces, bien, tenemos esos dos problemas hasta ahora. Y hay que proponer ahora esos elementos de protección. ¿Se acuerdan que yo les hablaba y les decía, en la parte final hay que proponer elementos de protección? Ahora, ¿cómo hacemos esos elementos de protección? Vamos a ver. Una de las soluciones, que hay muchas, pero tienes que pensar nuevamente económicamente, es las ventosas. ¿Las ventosas qué son? Son elementos de admisión y expulsión de aire. ¿Tú cómo los diseñas? Tú tienes que elegir una diferencia de presión que te da el catálogo y estimar un caudal de aire de salida, tanto en fase de admisión. ¿Qué quiere decir en fase de admisión? Que las ventosas se abren y entra aire. En fase de expulsión, ¿qué es? Que la tubería empieza a recoger todo el aire y lo bota para evitar esa sobrepresión. Entonces, la simulación de las ventosas nos dio estos resultados. Cuando el sistema para, ¿qué pasa? Ingresa aire. Cuando el sistema para, ingresa todo este volumen de aire. Y cuando el sistema arranca, empieza a expulsar todo el aire. Entonces, de ese modo se controla el fenómeno transitorio, ¿sí? Acá hay una simulación de las ventosas, miren. Aquí está, miren. Déjenme ver. Ok, aquí, si ustedes ven, está saliendo aire. Está saliendo aire, ¿qué quiere decir? Que la tubería se está llenando, ¿sí? Se está llenando, empieza a botar aire, bota aire, bota aire. Cuando bota todo el aire, esta clapeta que está aquí se cierra con esta boya. Automáticamente se cierra y esas pequeñas bolsas de aire son expulsadas por un aductor que se encuentra en... Estas son ventosas trifuncionales. Admisión, expulsión y ligera expulsión del lado derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que ya expulsan todo el aire, por ejemplo, y yo apago el sistema, ¿qué ocurre? El agua empieza a bajar y empieza a ingresar aire, como vemos aquí. Empieza a ingresar aire, y es la forma en cómo se comportan estas ventosas, ¿sí? Básicamente es admisión y expulsión de aire. Las ventosas son elementos que me permiten a mí proteger el sistema para expulsar esas bolsas de aire que tienen el agua. Con ventosas logré simularlo de esta forma, por ejemplo, y vemos que las presiones acá en esta zona están en cero. Por ejemplo, hay valores que no son críticos, están aquí por pequeños centímetros, pero bueno, lo importante es que ya no tenemos esos menos 5 metros de energía que teníamos acá abajo. Entonces hemos controlado el fenómeno transitorio con ventosas. Es económico, no requiere mucho mantenimiento, y realmente se logra solucionar el problema de transitorio, porque habían varias propuestas, calderines, por ejemplo, pero son mucho más costosos y los volúmenes de regulación son también grandes. Entonces, se optó como solución ventosas, ¿sí? Aquí expulsan el aire, en esta parte, aquí admiten mucho aire, y cuando arrancan las bombas lo empiezan a botar. Y luego, ¿qué ocurre? Cuando las ventosas se cierran, el sistema se estabiliza. Se estabiliza nuevamente el funcionamiento del sistema en la red. Bien, ahora,
¿Qué más tenemos acá? Una vez que se realizó la simulación de las 3 ventosas, se instalaron 3, una aquí, otra acá y otra acá. Ya está. Bien, una vez que se simularon las 3 ventosas, logramos ver aquí que las presiones se logran disipar. Ya no existe esa depresión colgada. Sin embargo, logramos remediar las depresiones, pero tenemos problemas en sobrepresión. Ustedes ven que acá están estas sobrepresiones cuando las bombas arrancaron. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Realizando un arranque programado. ¿Qué quiere decir? Que cuando arranquen las bombas lo hagan de manera sucesiva. O sea, primero una bomba, luego la otra, luego la otra. ¿Sí? Entonces, modificando los tiempos de arranque de las bombas, indicando que tengan también un arranque no tan inmediato, sino un poco lento, que no alcancen su velocidad de rotación de manera instantánea, se logra que con el arranque lento más las ventosas operando, se obtiene que el emisario se logra comportar de esta manera ante un fenómeno transitorio. No hay sobrepresiones, no hay depresiones. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta el análisis en fenómenos transitorios. Miren, aquí ¿qué ocurre? Nuevamente, vamos a simular que las bombas paran. En el segundo 10 las bombas paran, se genera la depresión, pero como ustedes ven, ya se controla en esos 3 puntos con las ventosas. Entonces, ya no tenemos esa depresión. ¿Y luego qué va a ocurrir? En el segundo 30 las bombas van a arrancar. ¿Sí? Sin embargo, tampoco genera un efecto muy grande en el sistema. O sea, realmente con el arranque lento se logra disipar esa energía. Miren, aquí las bombas arrancan. Aquí se nota ligeramente el arranque de las bombas. Aquí. Esperen un segundito. Cuando suba la piezométrica acá. Ahí arrancó la bomba. Genera un transitorio, pero bueno, no es un transitorio que comprometa el sistema. Las presiones están alrededor de 20 metros y por lo tanto el sistema se estabiliza. ¿Sí? El sistema se estabiliza. Entonces, bien, finalmente, eso es el análisis en transitorio. Les decía a ustedes, la importancia es conocer esas sobrepresiones o depresiones. Finalmente, rubros a tener en cuenta. Temas de alcantarillado, excavaciones, desalojos, rellenos, etc. Estaciones de bombeo, bombas, válvulas, ventosas, variables de frecuencia, las obras civiles, para el emisario tuberías de polietileno, las válvulas, termofusión en temas de soldadura y las pruebas, lanzamiento del emisario. Este sería un poco la propuesta de cómo quedará el emisario en esta escala. La cámara de aspiración, se bombea el flujo hacia el tramo difusor que está acá en la parte inferior. ¿Sí? Bien. Y vista en planta sería algo así. Tendríamos el emisario proyectado desde esta zona hacia la zona lejana del mar, hasta acá. ¿Sí? Bueno, las conclusiones, que con las 2 metodologías se logró dimensionar el emisario. Ojo, creando diferentes alternativas. Siempre hay que crear diferentes alternativas de dimensionamiento para elegir la propuesta más viable. ¿Sí? Se tiene que tener en cuenta el costo, que representa una mejor solución, y verificando que los objetivos de calidad sean correctos. Los resultados de ambos métodos son similares, por lo que son válidos para el diseño. El cálculo hidráulico en EPANET permitió determinar que había que realizar un rediseño del tramo difusor para cumplir ¿con qué? Con velocidad y con distribución de caudales en los difusores. Y el régimen transitorio permitió conocer que se requería protección para hacer frente a esas oscilaciones o a ese golpe de ariete por el paro accidental de bombas y por el arranque programado. ¿Sí? Y bien, chicos, eso es todo. Todo lo que tenía que contar con respecto al emisario. No sé si hay dudas, quisiera que hagan alguna pregunta. ¿Me cuentan? Buenas tardes, ingeniero. El diseño del emisario submarino no está presto para situaciones extranormales, por decir un desastre natural que ocurra, ¿verdad? ¿De qué tipo? Hablando de un maremoto, por decirlo así. Ya, generalmente, ¿qué podría suceder? Podría suceder que las tuberías se desacoplen, ¿ya? Pero por eso tú diseñas, el diseño de protección es algo adicional que se realizó. Pero bueno, no se comentó acá, tú tienes que diseñar los
los burros de hormigón, tú veías que las tuberías estaban cubiertas con una masa de hormigón cada cierta distancia. ¿Ya? Acá yo te mostraba, espérate un segundito, eso es una buena pregunta. Miren, aquí. Un segundito. Por aquí. Aquí, mira, aquí se ve claramente que hay unas masas de hormigón. ¿Se logran ver? Alrededor de la tubería, cada cierta distancia. Entonces, esas masas de hormigón van a impedir que la tubería se mueva. Esto tú lo diseñas en base a velocidades de corriente críticas, o sea, tú simulas una condición crítica. Y con esa condición crítica de diseño, es un problema como de física, es algo así. Que tú tienes una masa de hormigón, tú tienes en cuenta las fuerzas que actúan, y con esas fuerzas que actúan, tú determinas aquí un valor de masa. No sé, puede ser 200 kilos, 300 kilos, y garantizas para una fuerza de corriente que esa masa cumple a cierta distancia cada una, que no va a existir un desacoplamiento de tubería. ¿Ya? Dependiendo del tipo de marea que exista, se va a desacoplar o no, pero para operaciones normales puede que no suceda. O sea, por eso es algo extra normal, no sucede. Claro, podría desacoplarse, como no, puede que solo se desplace, puede que no se desacople, porque igual las tuberías van soldadas. Por acá creo que se veía creo que, a ver, espérate un segundo, creo que fue una de las primeras imágenes que mostré. Dame un segundito más acá, por ejemplo, mira, aquí logras ver, por ejemplo, que las tuberías van con pernos, van soldadas, entonces van con termofusión. Puede que se desacoplen, es probable, pero van bastante bien aseguradas para evitar eso, porque una reparación es muy compleja, porque requieres buzos, requieres muchos equipos en profundidad, que es bastante costoso. Entonces, generalmente eso cae al fondo y no se mueve, o sea, por toda la masa de hormigón que tiene. ¿Y el mantenimiento cómo sería? ¿Cada qué tiempo se le daría? Bueno, el mantenimiento dependiendo, o sea, dependiendo de lo que estés botando, si hay muchos sólidos en las descargas, si no hay muchos sólidos, lo que harías para generar un poco de mantenimiento, variar la presión, por ejemplo, aumentas la presión en el flujo y vas destapando, por ejemplo, los difusores, pero ahí mantenimiento del tubo como tal, no, o sea, no puedes entrar a limpiar el tubo. Podrías evitar básicamente en el diseño de que existan esas velocidades bajas para evitar esos problemas de sedimentación. Gracias. Listo, por ahí Vivi, estabas levantando la mano. Sí, hola, buenas tardes. Es que no quería interrumpir, pero lo que No, dale. algunos de nosotros tenemos evaluación de otra materia, entonces quería saber si nos podíamos retirar. Ahorita a las 6 tenemos prueba de otra materia, entonces quería saber si... Sí, estamos por terminar ahora. La idea era hasta las 6. Como va a quedar grabada, entonces quería, bueno, pedir como un permiso muy bien. Sí, no, tranquila, ve, no te preocupes. Ok, Entiendo. gracias. Listo. De mi parte también, ingeniero. Listo, Jonathan, tranquilo, ve, no te preocupes. Sáquense en buena nota, es lo único que espero. Gracias. Chao, suerte. Gracias, ingeniero. Chao, cuídense. Bueno, el resto de víctimas que se quedan, cuéntenme, ¿qué dudas tienen? ¿Algo más que quieran saber? ¿Alguna duda? Hace no mucho también yo había leído que en España había ocurrido algún problema con un emisario. No sé si sepa. Sí, algo así vi también. Es probable que existan fugas. Ingeniero, disculpe. Sí, Jesús. Yo también voy a salir porque también tengo aporte ahorita de otra materia. Ya, tranquilos chicos, lo que tengan que salir, no es necesario que pidan permiso. Pueden salir, no pasa nada. Gracias. Les decía que puede existir un desacople de tubería, es probable, sí. Es bastante complicado realmente porque tienen que parar el funcionamiento, porque ya no se cumpliría con los modelos de dispersión. Entonces suele ser un problema. Conozco que también a veces tienen 2 emisarios, no solo uno. ¿Ya? Por ejemplo, si hay una situación así de fallo, empieza a operar el otro, o es más chico, entonces van descargando hasta que reparan el otro. Eso he escuchado también.
suele ser complejo, deberías de parar la descarga. Y claro, lo que he visto es de que si no se soluciona muy pronto, descargan y cierran playas. Y nadie se baña durante el tiempo que haya la reparación y hasta que vuelvan a tomar muestras del océano y mirar que las condiciones estén nuevamente aptas para el baño. Eso es lo que he visto que hacen, cierran playas. O sea, son como que toman la responsabilidad de que sabes que sí, se rompió, ok, nadie se baña, la playa se cierra y hasta que se repare. Porque yo viví justo en España y pasó un par de veces de que habían roturas y cerraban las playas, te ponen una bandera negra, no es bandera roja es cuando es por niveles de marea, o amarilla o verde. Cuando te ponen bandera negra quiere decir que hay como elementos tóxicos, ¿ya? Dentro del mar. Entonces, ahí no te puedes meter. No te puedes meter y hay mucha guardia civil, así mucha gente, muchos policías dando vueltas para que no te metas al agua. Entonces, eso pasa. Eso pasa. Es probable que pase también. Claro, pero como usted dice, está pasando ahora mismo eso. La descarga que Claro, se entonces, sería algo. cierran playas. Eso es lo que hacen, cerrar playas. Cerrar playas y nadie se mete. Claro que estás afectando el ecosistema. Es una situación que ya se escapa un poco a veces de las manos y por eso el diseño de un emisario es bastante complejo. Ustedes pueden ver que hay muchos parámetros. Hay muchísimos parámetros e intervienen un montón de gente. Por ejemplo, medioambientalistas, gente de oceanografía, ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, sanitarios, ambientales, no sé. Están los buzos, están la gente que se encarga de las embarcaciones para mover las tuberías. Entonces, realmente es un grupo multidisciplinar el que elabora un proyecto de estos. Acá es una visión un poco general, un diseño hidráulico y también de los modelos de dispersión, pero en sí conlleva muchas partes, como ustedes pueden ver, muchos parámetros, muchos datos. Y eso. Ya dije, ¿cuántas preguntas le sacó a los chicos? Bueno, agradecerte, Carlos, por tu participación y tu introducción. Es muy interesante para mí como profesional. Te soy sincero, he aumentado bastante los conocimientos de manera específica en esta clase de instalaciones de estos elementos. Lógicamente que para la instalación de esto, tú decías, hay muchos factores, también hay factores políticos, esperando algún día Manta se decida. Y ahí las variantes que propusiste, lógicamente lo propusiste en base a que Manta tiene un calado en toda la costa ecuatoriana, en marea baja de 12 metros, y entonces tú te profundizas un poco más, teniendo un calado de 38 metros. Consideremos que este calado, estamos hablando cuando es marea baja, cuando sube la marea, entonces tenemos mayor altura. Entonces nos permitirá cumplir un poco más con el decaimiento bacteriano, que es lo que se espera. De ahí las instalaciones, si arrancamos de Tarque o del murciélago, ya depende ya de otros tipos de estudios, porque me hablabas de que de Tarque al murciélago hay 1800 metros. Si tiramos la tubería al 3 por 1000, que es la pendiente mínima en tubería de PVC, estamos hablando de 5 metros de desnivel. Y hay que ver a qué cota lleguemos a Tarque, y a qué cota llegamos a la murciélago, y comparar con la cota que vas a llegar con el emisario. Se estima que la diferencia de altura tendrá que ser suficiente, aumentado con la eficiencia de las bombas que propusiste. Exactamente. Y también la solución para las sobrepresiones y las depresiones, muy importante, con los software que utilizaste. Entonces pienso que aquí los señores estudiantes esto lo van a tomar como una cultura general y como conocimiento también. Lógicamente esto, como tú decías, merece una gran cantidad de profesionales de diferente índole para complementar este tipo de estudios. Lo que se te pediría, como tú sabes, esto lo voy a hacer como una evaluación del examen de parcial, tanto para alcantarillado y sanitaria 2, a más del link del video, para poderlo subir en el aula virtual de los señores estudiantes, documentos de lectura.
para que ellos puedan leer, y yo de ahí esos documentos obtener preguntas que les voy a tomar la siguiente semana. Sería también muy bueno también para ellos, porque aquí lo importante no solamente es estarlo presionando y tomar la lectura, es que ellos también tomen o se autoeduquen. Y importante también tu participación, estoy orgulloso de ti. Fui tutor de tu tesis de pregrado, y estás bien con las tecnologías, primero con el asfalto que propusiste, que se está utilizando, y ahorita actualmente con tu estudio sobre los emisarios submarinos, muy interesante tu estudio, y en base a la realidad actual de nuestro cantón, que hemos de necesitar una de estas soluciones en el río, dependiendo de cómo salen de las lagunas. Esta implementación nos ayuda un poco más a minimizar un poco más esa parte contaminante, y verificar ese valor que decía que tienen que ser menores de 200 MP, ML, sí. Claro, del contaminante material. Minimizar un poco más y tener la garantía de usar nuestras playas, especialmente la Murciélago, que es la más usada. Entonces, de antemano, muchas gracias, Carlos. Esperamos poder contar contigo en otra sesión, porque aquí lo importante, como les dije a los señores estudiantes, es su autoeducación también, no solamente el docente. Yo también me incluyo aquí el día de hoy. He aprendido un poco más, he aumentado un poco más los conocimientos sobre lo que pusiste, interesante, y pueda sacar provecho a futuro de esto. Sí. Entonces, sí, acotar a lo que usted dice, y muchas gracias por invitarme también. Chicos, a ver, yo hace 2 años atrás estaba en la carrera y hay que ser muy autodidacta, o sea, hay que esforzarse siempre para esto, porque les comento que cada vez que uno estudia un nuevo tema, se da cuenta que sabe menos. O sea, y si no leemos, nunca nos vamos a dar cuenta de las cosas que no sabemos. Realmente la tesis fue muy compleja, les seré honesto, y estuve como alrededor de 7 meses trabajando únicamente en ese documento y pidiendo ayuda a mucha gente. O sea, esa es otra cosa que quiero que fomenten ustedes, que cuando tengan dudas no se queden callados, traten de solucionarlo. Me tocaba muchas veces pasar vergüenza, escribirles a profesores que ni conocía, los buscaba por internet y veía que alguien había hecho un trabajo sobre emisario y le escribía correos: hola, mira, necesito tu ayuda, vi que hiciste un estudio, sácame